Un momento muy esperado para todos nosotros, de verdad muy esperado. Lo estuvimos anunciando durante toda la semana pasada, una nueva columna aquí en TVP Noticias que tiene que ver con el mundo. Exactamente, política internacional, y qué mejor que Pedro Brier para que nos hable de lo que sucede en el mundo, y es un lujo para nosotros poder contar con su presencia aquí en TVP Noticias para toda la provincia. Hola, Pedro. Gracias, Miriam, Adrián. Un gusto estar acá en esta provincia, por supuesto. Además, sí, yo hablo de política internacional y esta provincia está muy vinculada a la política internacional. Está las Malvinas, está la Antártida, es un lugar de paso geoestratégico fundamental. A veces los que están fuera de Tierra del Fuego pierden un poco la noción de la importancia que tiene este lugar para las potencias. De hecho, hace poco estaba leyendo un general de Estados Unidos que planteaba el tema de la Antártida y decía, para los chinos es muy importante, se va a meter Irán, se va a meter Al-Qaeda, y no importa si suena disparate, lo que está planteando es que esta es una zona estratégica, claro. Así que la verdad para mí es un gusto estar acá. Voy a salir de vez en cuando acá en la provincia, de vez en cuando de Buenos Aires, donde yo vivo, y hago mis actividades. Bien, vamos a contarle a la gente que Pedro es periodista, es sociólogo, titular de Nodal, que es un portal que, recién lo comentábamos, lo presentó también en su momento aquí en Tierra del Fuego. Efectivamente, es la primera vez que hay un portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe, y que también es una muestra de cómo tanta información que es nuestra, que está muy llegada a nosotros, nos centramos por otros. De hecho, la inmensa mayoría de la información que circula todavía en América Latina y el Caribe sobre nuestra región está generada en agencias de noticias internacionales, de la misma manera que muchas veces escuchamos más sobre la Antártida y sobre Malvinas por las grandes agencias de noticias internacionales, porque cuando el Pentágono habla de la Antártida, ahí sí prestamos atención, casi como que respondemos. Entonces la idea en este segmento de política internacional es poder mirarnos con nuestros propios ojos, mirar nuestra región, por eso tenemos que empezar hoy a hablar del atentado en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del sábado a la tarde, durante un desfile militar importante, 18 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, y usaron algo novedoso, un dron. Ahí vemos las imágenes, el momento en que estallan dos explosivos. En un primer momento no queda claro qué es lo que sucede, hay una desbandada. Él sigue hablando, él la verdad se mantiene bastante muy bien tranquilo. hablando. Sí, no parece darse cuenta de lo que pasa. Incluso cuando los guardaespaldas le ponen toda esa protección de esas valijitas de mano que llegan y se abren y tiene una protección de plomo antibala, él sigue hablando hasta que obviamente lo sacan de escena. Y yo miraba también algunas imágenes, Pedro, donde parte de la comitiva que acompañaba al presidente Maduro miraban al cielo, pero y algunos también con cara de sorprendidos, como diciendo, ¿qué está pasando? Porque fue una sorpresa. Nadie esperaba que un dron se utilizara para algún fin bélico, tratar de matar a un presidente. Esto es grave, sin lugar a dudas. Hay un sector de la oposición en Venezuela muy radicalizado que ha sido derrotado una y otra vez por las urnas, y la única manera que piensa en sacar a Maduro es a través de la vía de las armas, violenta, en una insurrección. En un comunicado que se difundió de aquellos que se atribuyen al atentado, dicen que lo hicieron especialmente donde había militares, porque es una muestra de vulnerabilidad. O sea, podemos atacarlos incluso en algo exactamente, en algo que tiene que ser muy custodiado. Hay que ver cómo sigue esta historia, porque... Corregime si estoy equivocado. Sí. También dijeron, ¿es una cuestión de tiempo? Pero esto lo dicen todo el tiempo. Hace tiempo, valga la cacofonía, hace mucho que la oposición en Venezuela dice Maduro se cae. Lo decían antes también con Chávez. El problema es que en cada proceso electoral que se da, pierde. Bueno, no en cada. Ganaron uno importante que fue a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Pero las presidenciales perdieron siempre. Y hay un sector que no está dispuesto a aceptar que la mayoría de la población siga apoyando a Maduro a pesar de todos los problemas que hay en Venezuela. Pero también esto, yo enseguida lo asocio con el rechazo que hay a nivel internacional hacia la presidencia de Maduro. O sea, lo tiene por dentro y por fuera. Efectivamente, de hecho, la oposición tiene casi como eje central aislar a Venezuela en los organismos internacionales. Hoy hay un cambio de relación de fuerzas, las derechas en la región tienen más fuerza, no son hegemónicas, pero han logrado, por ejemplo, estar con una muy buena posición en la OEA, algo que no podían antes, tenían serias dificultades, la OEA estaba semi-paralizada. Hoy lo que está paralizado es UNASUR,
Hoy lo que está paralizado es la CELAC. Hay una disputa regional en este siglo donde uno ve que esto va y viene. Hay momentos donde los sectores progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, tienen más fuerza. Hay otro momento donde uno ve que los sectores de las derechas latinoamericanas tienen más fuerza. Y de hecho, la elección de Mauricio Macri en Argentina, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, reforzaron al grupo de derecha, que ahora va a ver como en Colombia también mañana asume Iván Duque, un delfín de Álvaro Uribe, un sector más guerrerista a nivel interno y externo, también respecto de Venezuela. Recordemos que Uribe estuvo en contra del proceso de paz que impulsó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. FARC, Ahí claro. vemos las imágenes que la producción seleccionó de Iván Duque, este candidato, presidente electo, que mañana asume. Un dato para tomar en cuenta que seguramente en el futuro hablaremos, y es que Iván Duque tuvo una muy alta votación en la frontera con Venezuela. Y ahí hay contrabando, paramilitares. Ayer, el sábado, el presidente Nicolás Maduro acusó al presidente Juan Manuel Santos de estar detrás del atentado. Así que hay una relación muy tensa de amor y odio, gente que va y viene, contrabando, bienes. Recordemos además que Colombia, después de décadas de lucha en contra del narcotráfico, sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. O sea que meter bases militares estadounidenses no sirvió, traer a la DEA no sirvió, plantear la lucha a través de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico no sirvió. Es uno de los ejemplos más claros del fracaso de la lucha en contra del narcotráfico, pensando bien y no pensando mal, que puede haber vinculación del poder político y las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. Tomemos en cuenta que en Colombia decenas de diputados y senadores han estado involucrados ante el Poder Judicial por su vínculo con el narcotráfico. Exacto. Y ahora, ¿cuál va a ser justamente el rumbo que va a tomar Duque apenas asuma mañana? Y sobre todo con la relación de Latinoamérica, la situación que se está viviendo. Mira, él ya planteó un discurso bastante duro respecto de Venezuela, y fue bastante claro, o sea, un poco siguiendo lo de Santos, pero más en la línea de Juan Manuel Uribe. Lo que pasa es que estamos todos pendientes de lo que va a pasar en octubre en Brasil. Recordemos que en octubre hay elecciones, que este fin de semana los diferentes partidos designaron formalmente a sus candidatos, que Lula da Silva es el candidato ratificado por el Partido de los Trabajadores, aunque esté en la cárcel. ¿Qué es lo que va a pasar con Lula? Nadie lo sabe. Escenarios. 1. Hasta el 15 presentan su candidatura, la rechazan y no puede ser candidato. Entonces me parece que lo que va a hacer el Partido de los Trabajadores es designar al viceproclamado ayer, Fernando Haddad, exalcalde de San Pablo, como candidato a la presidencia y sumar a Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil para armar esa fórmula. Igual el Partido de los Trabajadores insiste, nuestro candidato es Lula. Por ahora es Lula. Exactamente, digamos que es lo basamental, ¿no? Para poder mantener al partido es la presencia de Lula, el nombre de Lula es fundamental. Es fundamental. Ellos también están apostando que la chapa, o sea, que el nombre de la boleta lleve Lula presidente. Claro. Que entonces, aunque él no esté, se esté votando también por Lula, que a la gente le quede claro que está votando por Lula. Recordemos, sigue siendo el principal favorito. Eso te iba a preguntar. Claro, cuando hablamos de porcentajes, ¿de qué estamos hablando? Todas las encuestas lo dan, incluso algunas lo dan ganador en primera vuelta por sobre todos los otros candidatos, pero está preso. Claro, y es un tema. Bueno, la presión a la justicia, ¿cómo se maneja? Bueno, ahí está el tema. ¿Por qué destituyeron a Dilma Rousseff? El objetivo central era evitar que Lula en octubre de este año fuera candidato a presidente. Exactamente. Sin embargo, la gente lo quiere. La mayoría de la población, bueno, están aplicando políticas económicas neoliberales muy duras, pérdida de empleo, recesión económica, inflación, tuvieron un conflicto fuerte por el aumento de los combustibles con los camioneros hace unas semanas, y muchos de los derechos conquistados en la época de Lula, que fueron ampliados hacia los sectores más pobres, se perdieron. Es una característica de las políticas neoliberales. Muchos derechos ganados se van perdiendo, te los van recortando de a poquito. Es lo que hizo Temer en Brasil, una reforma jubilatoria, una reforma laboral. Por supuesto que en el discurso siempre dicen que esto va a beneficiar a los abuelos, a los más viejitos, todo lo que digan, y que va a beneficiar a los trabajadores. En realidad sucede lo contrario. Y bueno, y en esta realidad, en esta situación, estábamos hablando de Duque, ¿cómo se va a enfrentar?
Mira, no lo sabemos. Su gabinete es un gabinete muy ligado a la figura de Álvaro Uribe, que primero decidió renunciar al Senado porque tiene una causa pendiente en la justicia, después decidió volver al Senado. Es un país también que tiene un alto nivel de asesinato de dirigentes sociales, también para prestar atención. Qué Sí, lindo esto no tema aparece para... tanto en muchos medios de comunicación. Reitero, muchas veces marcado por las grandes agencias de noticias que no lo remarcan. Así que iremos explicando, comentando todo esto, intercambiando ideas todos los lunes acá en la televisión. Muchísimas gracias, Te pedimos Pedro. que no Un te gusto. vayas. Ah, claro, no sé si... No me voy, No. o sea, me No, no sé, despides o sea, de este sí, segmento. sí, Te despido de este porque segmento y tenemos seguimos. más. Exactamente. Porque tenemos más, claro. Exactamente. Voy a participar en una entrevista en un ratito Un acá. placer, gracias. Un Pausa, gusto. ya volvemos. Ya volvemos.